Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Que Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En este momento precioso les saluda su hermano Carlos Hernández. Es un privilegio poder llevar esta transmisión por medio de la Iglesia Cristiana Jehová al mundo. Y así Dios nos permite llegar a muchos hogares. Que Dios me los bendiga. Bienvenido a este tema precioso, el cual titulamos Matrimonio y Familia, bajo una perspectiva bíblica. Esta preciosa noche estaremos tocando algunos puntos muy interesantes. Hablar de matrimonio y familia es muy extenso, obviamente, pero vamos a procurar llevar un mensaje para la familia con la ayuda de Dios. Dispongamos nuestros corazones en esta preciosa noche. Y cuando digo que dispongamos nuestros corazones, hagámoslo con reverencia, con amor, con temor a Dios, tratando de ubicarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Tomamos como texto base Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Miren lo que nos dice la Escritura. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias, Padre eterno, por tu bendita palabra. Gracias por el consejo que encontramos en ella. Hoy estamos delante tuyo, Dios, y te suplicamos que nos bendigas. Bendícenos moldeando nuestros corazones y dándonos un corazón dócil para obedecerte y para hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, tenemos la seguridad de que vas a hablar a las familias que son tan importantes, porque allí están conformados muchas veces esos cimientos para la vida, cimientos que van a agarrar los niños, cimientos que deben de transmitirlos los padres, la fe. Por ejemplo, el creer en ti, oh Dios, el instruir al niño cuando es pequeño para que cuando sea mayor no se aparte de ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hablar de matrimonio y familia es hablar de las bases fundamentales de la sociedad. Son bases inamovibles, es decir, que no cambian. Son bases que nacieron en el corazón de nuestro Dios. No ignoramos como creyentes cristianos que los corazones pervertidos de este tiempo están tergiversando los conceptos de matrimonio y familia. Por eso es importante dejarnos instruir por Dios. Si algo me llamó la atención en la porción que leímos de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, es que en el versículo 4 Jesús responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Vayamos al principio, amados hermanos. Bienvenidos a este viaje pequeño, pero con grande enseñanza, con gran importancia. Una perspectiva bíblica que nos llevará a ser más prudentes y más temerosos de Dios en cuanto a este precioso tema. Definamos familia, aún conceptos actuales. Podemos encontrar la definición de familia incluso en el latín, por ejemplo. La palabra mater, que deriva y se entiende como madre, algunos la relacionan con matriz, y la palabra monium, que significa calidad o derecho. Es decir, que matrimonio le da calidad y derecho de reproducirse. Y algunos que defienden la vida y el matrimonio actualmente, ellos dicen, por eso es que no existe el matrimonio homosexual. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque por sus características físicas, el hombre no tiene matriz, no tiene ovarios. Y cuando dos hombres rompen el diseño de Dios para llevar sus lascivias, no podrán reproducirse. Es decir, que los hijos terminan siendo la bendición de la familia. Ojo con eso y tengámoslo en cuenta. Porque hablar de matrimonio es hablar del derecho de una nueva familia, de la construcción de una nueva familia. Pronto llegarán los hijos como producto del amor entre dos personas, como dijo Jesucristo en el principio, varón y hembra los creó Dios. Cuando vamos nosotros a las lecturas del principio, porque eso es lo que me interesa, nosotros conocemos bastante acerca de la creación, ¿verdad? Y sabemos que Dios fue el que hizo los cielos, la tierra, los mares, la fuente de las aguas, todo lo ha creado nuestro Dios. Separó el día de la noche, separó las aguas, hizo esas separaciones tan indispensables y necesarias. Pero cuando creó al hombre, aquí nos encontramos con algo, porque Jesús nos manda al principio, y cuando vamos al principio entendemos algo. Vayamos a Génesis 2, 18 al 24.
¿Qué dice Génesis 2, versículo 18 al 24? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda la ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire qué interesante la porción que nos explica acerca de Adán. Ya Adán ejercía sus habilidades, su inteligencia, poniéndole nombre a los animales y todas esas cosas. Pero fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando nos fijamos en esa frase que Dios dice, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea. Bajo este precioso tema, matrimonio y familia, bajo una perspectiva bíblica, quiero que entendamos un poco acerca de esto. Porque fue Dios quien dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Pregunta, ¿podía Dios haberle hecho 3 ayudas idóneas? ¿Verdad que sí? Pero no fue el plan de Dios. No es el diseño original. No es el pensamiento al principio, porque Jesús nos mandó al principio. Varón y hembra los hizo el Señor. Y Dios le hizo ayuda idónea. No dice ayudas idóneas. Por lo tanto, quiero que podamos juntos entender esta parte. Estamos hablando de la monogamia. Monogamia. ¿Qué es monogamia? Bueno, definamos que la monogamia es un matrimonio formado por un solo esposo y una sola esposa. Eso es monogamia. Es decir, un hombre y una mujer unidos con responsabilidades bajo términos de lealtad, confidencialidad, ser respetuosos mutuamente. Pero no perdamos lo que Dios dijo, yo le haré ayuda idónea. Así que en el principio, a donde nos mandó Jesús, la monogamia es idea de Dios. Dios mismo lo estableció. Oiga, porque debe de haber compromiso, lealtad dentro de un matrimonio a fin de garantizar la estabilidad, tanto emocional, tanto de sustento, tanto económico, a los hijos que van a llegar dentro de un hogar. Ahí está conformándose el matrimonio. Sabemos que pronto llegarán los hijos. Mateo 19:5, allá donde comenzamos a leer, es lo mismo que nos dice la palabra del Señor en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ojo con esto. Se unirá a su mujer, no a sus mujeres. No son 3, no son 4. Solo es una. Y volver al principio, tener una perspectiva bíblica de lo que es el matrimonio, nos permite eso. Nos permite reflexionar en nuestro caminar. Si verdaderamente estamos honrando a Dios, el llamado es este. La idea de ir a una perspectiva bíblica es conocer lo que dice Dios, para ponerlo
por sobre todos los pensamientos de los hombres. Por eso es que hablamos al principio que cuando se habla de un concepto matrimonial para dos personas iguales, eso es aberración. Sean dos hombres o sean dos mujeres, es aberración. Eso no va dentro del concepto de Dios. El concepto de Dios es, varón y hembra los formó. Y el versículo que hemos leído, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire cómo llegan a unirse. Por medio de la intimidad. Cómo las emociones se traspasan, se amalgaman. El deseo de querer honrar a la esposa y la esposa honrar a su esposo. En el sentido de cuidar ese cuerpo como propio. Es bien interesante. Entonces, cuando hablamos de monogamia, hablamos de que en el principio fue la idea de Dios y es la idea que nosotros tenemos que respetar. También aparece el concepto de poligamia. Amados hermanos, ¿qué es poligamia? Bueno, es cuando un hombre decide formar, todavía hay hasta programas de televisión hoy en día que nos muestran a hombres que tienen 3, 4 esposas, 5 esposas y nos quieren llevar aquello a nuestras casas por medio de la televisión, programas pasados por cable o como sea, nos quieren llevar la idea de que esas familias son cool, de que eso es estar a la moda y es romper el molde cuadrado. Nos llaman cuadrados por someternos a Dios. Cuando hablamos de poligamia, amados hermanos, entonces se entiende de que hay un hombre con 2, 3, 4 esposas. Entonces podemos establecer en esta preciosa noche de que la poligamia es una distorsión del diseño aprobado por Dios. Ojo con eso, porque es una distorsión ocasionada por el deterioro del pecado sobre el ser humano. Allí es donde nace la poligamia. Analicemos en esta preciosa noche Génesis 4, versículos 17 al 19. Miren lo que nos dice Génesis 4, versículos 17 al 19. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, le llamó Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Y Lamech tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Quiero que nos enfoquemos con la ayuda del Señor en este hombre, en Lamech. ¿Por qué nos vamos a enfocar en Lamech? Bueno, porque es un descendiente de Caín. Y mientras Caín fue el primero que atentó contra su familia, robando la paz y la tranquilidad de su casa, lo hizo por medio de un asesinato, cuando mató a su hermano Abel. De esa descendencia de Caín viene Lamech. Y Lamech, como descendiente cainita, aparece como el primer hombre que tomó 2 mujeres para sí. Es decir, que el deterioro del pecado alcanzó a Caín. Y como castigo, Dios lo maldijo. Lo podemos ver en Génesis 4, versículo 11 en adelante. Versículo 11 y 12. Oiga lo que dice. Dios le dijo a Caín como sentencia: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Allí está lo que Dios le dijo a Caín. Fue una sentencia dura. Dios lo maldijo. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano Abel y atentó contra la paz de su familia. Pero viene la descendencia en esa línea. Una línea que cuando la observamos son hombres
sin Dios. Son hombres que dijeron ellos, bueno, vamos a persistir en nuestro camino. No trataron de vivir bajo la cobertura de Dios. Lo podemos ver en los versículos 13 y el versículo 14. ¿Qué es lo que le contesta Caín a Dios? En el versículo 13 dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Oiga lo que está diciendo Caín. Caín no le está diciendo, perdóname, ten misericordia de mí. No, él está diciendo, está bien, me estás echando de la tierra y yo me voy a esconder de tu presencia. En esa línea de descendencia nace Lamec. En esa línea de descendencia aparece Lamec. Y aparece como el primer hombre que tomó para sí 2 mujeres. Si Caín dice, de tu presencia me esconderé, ese es un fuerte aviso de un hombre sin temor de Dios. Siguió su camino como muchos hoy en la vida. Hoy en la vida muchos caminan sin Dios y sin esperanza. Así que Lamec, como descendiente cainita, trata de llenar esa ausencia de Dios con 2 mujeres. Ahí nace la poligamia. Tomar 2 mujeres. No le importó el diseño de Dios. Por eso hago énfasis y recuerdo. Caín fue el primero que atentó contra la familia, quitando la paz y la tranquilidad de su casa. Lamec fue el primero que distorsiona el diseño original de Dios, tomando 2 mujeres para sí. Amados hermanos y amigos, esto es bien interesante. ¿Por qué tratamos de llenar el vacío de Dios en nuestros corazones con lo que podemos? Todavía hay familias así, todavía hay hombres así, todavía hay mujeres así, tratando de llenar la ausencia de Dios en sus corazones con placeres de la vida. Y sus corazones se van endureciendo, y sus corazones se van alejando de Dios, y le cuesta al hombre volverse a Dios. Veamos cómo era el corazón de Lamec. Aquí mismo, en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Mire Lamec cómo pensaba y cómo se dirigía en la vida. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vemos cómo era Lamec, agresivo. Es el famoso, no te metas conmigo porque no sabes quién soy ni qué soy capaz de hacerte. O sea que los placeres de la vida y cuando hacemos las cosas lejos de Dios y no nos enfocamos en tener un matrimonio, una familia consagrada para Dios, nos lleva a estas cosas. Corazones llenos de amargura, corazones que les cuesta acercarse a Dios. Ese es el corazón de Lamec. Y es el primer hombre que tomó para sí mismo 2 mujeres. Sin embargo, amados hermanos y amigos, en honor a la verdad y a lo que la Biblia nos enseña, también nosotros reconocemos que los siervos de Dios fallaron en cuanto a tener más de una mujer. Aparece el caso de Abraham. Abraham, aparte de Sara, tomó para sí mismo a su sirvienta, Agar. La tomó por consejo de su esposa Sara, buscando un hijo, buscando descendencia, desesperados porque la promesa de Dios no se cumplía. En determinado momento es Sara la que inventa o actúa, como nosotros podamos decir, y le hace la propuesta a su esposo Abraham. Lo podemos ver en Génesis capítulo 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham,
ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. De nuevo, la paz y la tranquilidad que tenía Abraham y Sarai es interrumpida por un acto como este. Se desesperaron. En el capítulo 15 de Génesis, Dios ya les había hecho promesa de un hijo. Y para Dios no hay nada imposible. Solo debían esperar. Pero a veces cuando esperamos nos desesperamos. Característica típica de nosotros los hombres, de nosotros los seres humanos. Y en esa desesperación, Sarai, o Sara, porque Dios después le cambia el nombre a Sara. Entonces Sarai le dice a su esposo: mira, Jehová me ha hecho estéril. Entonces, llégate a mi sierva, Agar. Y así fue. Le dio a Agar por mujer a su propio esposo, Abraham. Y Abraham la tomó por mujer, y aquella sirvienta concibe. Y cuando ella está encinta, ahora se levanta como sintiéndose mejor y como sintiéndose con todos los derechos. Menospreciaba con su mirada a su propia señora y le decía con su mirada: tú no eres nada, tú no le has podido dar hijos a este hombre, yo sí. Y se sintió con derechos. O sea que buscando una solución, llevaron un tremendo problema que permanece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy permanece el gran problema entre los descendientes de Israel y los descendientes de Ismael en este caso. De ahí nace Ismael. Amados hermanos y amigos, veamos cómo es que estos casos han venido sucediendo. Y como no es el diseño original de Dios, lo que trajeron fueron problemas. Cuando vamos a la lectura nos encontramos que más adelante también Dios cumple su promesa por su misericordia. Sarai concibe, nace el hijo de la promesa, nace Isaac, pero Ismael ya está grandecito y entonces ahora también los niños pelean, hay rivalidades. No solamente están las dos señoras teniendo rivalidades, también los hijos tienen rivalidades. Y estos problemas los llevamos a casa en la actualidad. Los llevamos a casa cuando nosotros mismos decidimos ignorar el diseño de Dios. Todavía hay hogares con grandes problemas. Todavía hay hogares que, a pesar de ser matrimonios y que se juraron fidelidad y que se juraron guardarse el uno para el otro sin meter una tercera persona, hay matrimonios que tienen una tercera persona. Puede ser que la esposa ha caído en el adulterio y ha ido tras otro hombre. Y eso genera problemas grandes en su casa. Eso genera muchas veces el deseo de ya no continuar, el deseo de querer romper. Porque el pecado es así, es destructivo. O hay hombres que cuando ya la esposa tiene cierta edad, como ya no la ven atractiva, entonces ponen su mirada en una jovencita. Y no les importa irse de bolsa, como decimos nosotros, económicamente. A base de dinero y de provisiones, se busca una mujer más joven. Pero el centro de su casa está en deterioro. El centro de su casa está en problemas, está en dificultades. Vale la pena, cuando vemos estos temas a la luz de la palabra, reconocer que nos hemos equivocado y decirle al Señor: ayúdanos, Padre, rompe esta maldición, rompe este pecado. Me entrego a ti, ayúdame. Y decidir vivir y hacer bien las cosas para el Señor. También hombres como Jacob aparecen, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que de Jacob se forma todo lo que es Israel. Pero hombres como Jacob cayeron en esta práctica de poligamia.
Aunque en el caso de Jacob lo indujo su tío Labán. Labán era perverso. Labán era idólatra. Era tramposo, era malvado. Labán le hace una jugada de engaño a su propio sobrino Jacob. Lo podemos ver nosotros en Génesis 29. Vamos a avanzar acá en la Biblia. Génesis capítulo 29 y leemos del versículo 20 al 24. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Habían llegado a un pacto con su tío Labán. Le sirvió 7 años y le parecieron como pocos días, porque Jacob amaba a Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, los 7 años ya habían pasado. Y dice Jacob: dame a mi mujer. Yo quiero a Raquel. El versículo 22, mire el perverso de Labán. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Es decir, que no le dio a Raquel, le dio a otra hija llamada Lea, que es mucho mayor que Raquel. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea como criada. Venida la mañana, el versículo 25, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Y por qué pues me has engañado? Mire cómo se sintió Jacob. Verdaderamente Labán era perverso, malo, truquero, decimos nosotros aquí en El Salvador. Se las armaba de mañas y metió en un tremendo lío a este siervo Jacob. Le metió una mujer que él tomó por esposa, pero él seguía amando a Raquel y trabaja otros 7 años por Raquel. Usted puede leer todo el capítulo si gusta. Estamos hablando del capítulo 29 de Génesis. Otros 7 años por tomar a Raquel, su amada. Pero vemos nosotros que en este caso de poligamia lo induce el tío Labán con un corazón bastante dañado. Era idólatra el hombre. Era malo. Era tramposo. En ese corazón allí habitaba ese estilo de vida que no es el diseño de Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros cuando hablamos del diseño de Dios? Porque estamos viendo en el principio y luego cómo se fue deteriorando. Aún podemos tomar como ejemplo la vida de Salomón. La vida de Salomón. ¿Quién fue Salomón? El rey Salomón. Bueno, si lo vemos nosotros bajo la perspectiva bíblica y en el Antiguo Testamento, Salomón fue el hombre más sabio en el Antiguo Testamento. Pero aún Salomón, cuando decidió vivir en deleites y ese tipo de cosas, se amalgamó, se unió a muchas mujeres, se llegó a mujeres que no tenían también el temor de Dios. A lo mejor sus ojos se dejaron llevar por el deleite, por la hermosura y apariencia de aquellas mujeres que muestran casi todo y que no dejan nada a la imaginación, como podemos decir nosotros. Esas mujeres arrastraron el corazón de Salomón. ¿Y cómo termina Salomón? Antes de morir, casi los últimos días de Salomón, es que él fue arrastrado a la idolatría, a ofender al Dios que le dio la inteligencia, el Dios que le dio la sabiduría. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención, porque si estos hombres, siervos de Dios, cayeron en esas cosas, también nosotros no estamos exentos y debemos de cuidarnos. Debemos de entender que la carne es carne y que golpea fuerte cuando le damos espacio. Que Dios nos ayude para tener un corazón sincero, un corazón que se humilla delante de nuestro Padre Celestial. En el principio no fue así. Yo me quedo con las palabras de Jesús. En el principio,
varón y hembra los creó Dios. Y por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice los 3, los 4, los 5 serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Hablar de matrimonio y familia bajo una perspectiva bíblica es de una gran bendición. Por cierto, fue a Abraham a quien Dios le hace una promesa. Y Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiere bendición en su casa? Dígale a Dios, sé el centro de mi hogar. ¿Usted quiere tener paz en su casa? Bueno, hay que dejar cualquier tipo de conducta que no vaya con el diseño original de Dios. Hay que humillarnos y decirle, Señor, he sido rebelde, te he fallado, perdóname, dame con la sangre de Cristo, límpiame, límpiame. David le decía, límpiame con hisopo y yo seré limpio, lávame de toda mi maldad. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos ayude. Estamos llegando a la finalización de este hermoso tema. No se pierdan los temas familiares que vamos a estar llevando con la ayuda del Señor. Yo sé que serán de bendición para nuestras casas. Nuestro hermano pastor Edwin Santamaría tiene a su madrecita hospitalizada. Yo quiero invitarles a que oremos por ella, como también oramos para que Dios restaure hogares. Le decimos, Padre eterno que estás en los cielos, gracias por este mensaje y por esta palabra tan preciosa que ha podido llegar a los corazones de muchas familias y personas que nos miran en otros países y aún en el nuestro. Gracias, gracias, oh Dios. Aquel que clama por restauración, restáuralo. Aquel que llora en su corazón y dice, yo te he ofendido, perdónale, oh Dios. En el nombre de Jesús, con esa sangre preciosa del Maestro en la cruz, limpia nuestras faltas y pecados, oh Dios. Y por la madrecita de nuestro hermano Edwin Santamaría, oh Dios, quien está hospitalizada con ciertos problemas de su corazón, te pedimos que tengas misericordia, que le permitas la restauración de la salud. Alarga sus días, oh Dios bendito, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Es una súplica, Padre. No es que nosotros te pidamos que así que queremos que se haga. No, Señor, te pedimos misericordia. Extiende y restaura la salud de la madrecita de mi hermano Edwin Santamaría. Bendice a esta mujer allá donde está en el hospital ahorita, Padre. Sácala, restáurale. Le limpia su corazón y aquellos órganos que están dañados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios eterno, por siempre. Por tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos, por estar en sintonía con nosotros. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.